CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, producida por la Fundación Red Democrática, siempre al servicio del país en función de darle a todos los costarricenses, dentro y fuera de nuestras fronteras, la mejor versión de las ideas que pueden hacer a Costa Rica el lugar ideal para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir de la mejor manera posible. El día de hoy, como siempre lo hacemos, traemos las mejores voces para que usted tenga el criterio suficiente y sepa pues armar el rompecabezas de lo que está sucediendo en el país. A veces son invitados internacionales que nos dan una percepción del mundo en el cual Costa Rica se está moviendo, y a veces son invitados nacionales que nos dan el enfoque de lo que desde su perspectiva está sucediendo. El día de hoy tenemos a el exdiputado Ronnie Monge, o diputado con mandato cumplido, para ser correcto, como siempre me gusta hacerlo cuando viene algún colega diputado. Y vamos a hablar de todo lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Un análisis pormenorizado del 1 de mayo. Estamos transmitiendo por la 89.1 FM para todo Costa Rica, por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática en Facebook y en X, y por supuesto en las cuentas de TikTok de Jonathan Prendas, para que pueda también pues unirse a la comunicación desde la forma que usted lo tenga más a bien. Muchísimas gracias, don Eduardo, por el agua correspondiente, y le damos la muy cordial bienvenida a don Ronnie para que nos pueda empezar la comunicación que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Bienvenido, Ronnie. Muy buenos días a todos y todas los costarricenses que nos escuchan a través de Cadena Radial Costarricense, y gracias a vos, Jonathan, por invitarnos. Sí, ayer fue un día peculiar. Esperado, pero no esperado en Exacto. algunos detallitos, pero en general pasó lo que se preveía que iba a pasar. Y creo que es parte de lo que vamos a tener que desmenuzar el día de hoy, esos detallitos de coordinación que faltaron para que todos los acuerdos que se habían tomado de previo, yo creo que hay que importante señalar la palabra acuerdos, porque parece ser que los acuerdos son satanizados. Los acuerdos es lo más importante en la política. Sin y acuerdos, y en la vida. Bueno, pero digamos, ahorita estamos hablando del mundo político. Sin acuerdos no se avanza, un país se estanca. Totalmente de acuerdo, porque si no hay acuerdos y todos jalan el mecate para su lado, al final Costa Rica es la más perjudicada de todos los procesos. No habrían toma de decisiones, no habrían ni legislación ni toma de acciones correspondientes para sacar el país adelante. Y por eso los acuerdos, todos con todos, tienen que darse. Para muestra un botón, en el primer año legislativo, hasta la fracción oficialista votó por el presidente, que ya es por cuarta vez, don Rodrigo Arias. Ellos también votaron como parte de la fórmula de propuesta por don Rodrigo, encabezada por Liberación Nacional. A lo largo de los años, proyectos de ley de liberación son votados por el oficialismo y viceversa. Al final de cuentas, no se tiene que salir más allá del contexto. Esto no se sataniza, esto no es pecado mortal y capital el apoyar a algo o a alguien, siempre y cuando esté Costa Rica de antemano y antepuesto. Ronnie, cuando vemos la negociación, me parece que empezó hace como 15 días, tampoco fue muy para atrás, el combustible al esfuerzo de don Rodrigo Arias lo puso el propio presidente de la República cuando le dio la orden expresa a sus diputados: no voten por Rodrigo Arias, por cualquiera menos por él. Y también a los diputados que puedan llamarse afines al gobierno le dio la misma instrucción. Y eso como que no cayó muy bien en tiendas liberacionistas y empezó a organizarse todo. Sí, creo que
empezó un poquito antes, pero lo interno de Liberación, porque dentro de Liberación había una disyuntiva, si era apoyar por cuarto año consecutivo a don Rodrigo Arias o buscar una cara nueva en busca de presidir este último periodo constitucional, la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al final la fracción de Liberación Nacional se decanta por apoyar nuevamente a don Rodrigo Arias y a partir de ahí, con un voto de mayoría, que fue la primera vez que no tuvo la unanimidad dentro de la fracción. Entonces, con un voto dividido, Liberación Nacional y don Óscar Izquierdo como jefe de fracción y junto, obviamente, con don Rodrigo Arias empiezan una negociación que creo que, si se puede llamar error, porque de verdad que en este tipo de situaciones, si ganaba don Rodrigo, tenía algo de triunfo o casa presidencial, y si perdía también tenía algo de triunfo. Un poco la dinámica política que ha jugado el gobierno, que tiene un manejo de comunicación bastante hábil, entonces independientemente del escenario que se dé, parece que siempre termina ganando un poco. De hecho, es como que ya tuvieran las carpetas listas. Si perdemos, sacamos toda esta línea de comunicación. Si perdemos, sacamos toda esta línea de comunicación. Es muy hábil, como decís. Y pues sí, es una negociación primero a lo interno de Liberación, y la pregunta obligada es ¿qué tan dividido estuvo la escogencia de don Rodrigo Arias a lo interno del partido? No, o sea, hubo una amplia mayoría. Creo que además estamos viviendo el proceso de convención interna donde dos diputados, un diputado y una diputada, eran aspirantes a tratar de ser candidatos dentro de Liberación Nacional. Evidentemente eso tensa un poquito más la coyuntura, pero creo que no, Rodrigo siempre tuvo claro la fracción de que era la persona idónea para presidir el Congreso. No solo por este periodo, sino por los 4. Y alguna gente me llamaba y me dice, don Rodrigo otra vez, y le hago yo, bueno, dígame quién. Dígame quién. Dígame quién. Y al final todo el mundo decía, está bien, don Rodrigo. Así por las buenas, sí. Exacto, así por las buenas, sí. De hecho, la otra persona que tenía algún tipo de cartel histórico, experiencia y oposición al Ejecutivo, y una oposición, a ver, en los últimos años se ha llamado responsable, pero básicamente es lógica y sensata que le apoyo en lo que tenga que apoyarle y le adverso en lo que tengo que adversarlo. Es la correcta lectura de una oposición. Es la que terminó siendo vicepresidenta de la Asamblea, doña Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana. Era la otra opción que se podía vislumbrar. Pero que no tenía el apoyo de su propia fracción. Y ya lo vimos cómo quedó todo. Y de hecho, doña Vanessa hace el arranque para y postula su nombre o lo deja ahí en entrever. Sin embargo, no hay un acuerdo de fracción de la unidad para apoyar su candidatura a la presidencia, que creo que era la única que podía rebatirle de una u otra manera esa posibilidad a doña Vanessa, a don Rodrigo, de ganar la presidencia. Era la única persona con la experiencia necesaria, con el liderazgo necesario externo, porque parece que desgraciadamente no tenía ese liderazgo dentro de la propia fracción de la unidad. Que tampoco iba a tener el apoyo del oficialismo. No. Entonces iba a tener... Pero no lo iba a tener don Rodrigo tampoco. Yo creo que el oficialismo hubiera terminado votando en una segunda ronda más por Vanessa que por don Rodrigo. Totalmente cierto. Totalmente cierto. A la hora de ver los minutos antes, ¿percibiste que hubo algún grado de tensión, de preocupación, de cosas sueltas en el escenario del 1 de mayo? Creo que los dos primeros puestos, presidencia y vicepresidencia, no. Todo marchó como se esperaba. Y creo que además la vicepresidencia tiene una coyuntura. Doña Vanessa es quien más saca votos para la elección de este directorio. Pero no saca más votos, sino que claramente quedó delimitado. ¿Quién es la oposición o cuáles son los partidos de oposición? ¿Quién es el partido de gobierno? ¿Y quién es el aliado del partido de gobierno, que es Nueva República? Así es. Entonces, creo que queda marcado en algo que creo que le puede salir cara a la factura a Nueva República para la hora de la elección de los próximos diputados y diputadas.
en ese yin-yang donde no hay diferencia entre Nueva República y el gobierno, creo que muchas personas que han votado por Nueva República podrían votar por el gobierno, y quedar muy disminuida la fracción de Nueva República. Esta es una bolita de cristal de las que uno a veces saca para proponer lo que pueda venirse, que creo que también es lo que viene ahora sujeto a análisis. Ya pasó 1 de mayo y ahora claramente todo el análisis político va de cara al primer domingo de febrero de 2026. Vamos desmenuzando todo esto poco a poco. ¿Cómo ves los 6 puestos del directorio? ¿Equilibrados? ¿Afín a la idea de don Rodrigo Arias? ¿Cómo lo ves en términos prácticos? Me parece que es parte del grupo que respaldó este cuarto periodo don Rodrigo. Por eso Nueva República por primera vez no tiene representante en el directorio. En los 3 años anteriores lo tuvo, inclusive el último tuvo la vicepresidencia. Sí. Decidió por primera vez abiertamente quitarse la máscara de que es un aliado del gobierno. Y creo que eso también le está pasando política dentro de la Asamblea Legislativa, porque también va a perder protagonismo en las comisiones y en las plenas. Y en los proyectos como tal. Y al perder protagonismo, hay alguien que sí tiene protagonismo, que es el gobierno, y por eso vuelvo a decir, creo que la factura de la decisión que toma Fabricio Alvarado, que es el líder del partido y líder dentro de la fracción, y además jefe de fracción, no la está analizando de la manera correcta. Como también lo hizo Liberación hace 8 años atrás, cuando decidió apoyar a un representante de los partidos cristianos para la presidencia del Congreso y le dio más poder y terminó perdiendo uno de sus baluartes, que eran las costas, con los grupos cristianos. Totalmente de acuerdo, porque una cosa es lo que pasa a lo interno de las 4 paredes de la Asamblea y otra cosa es lo que se entiende, se lee y se comprende afuera de la Asamblea. Exactamente, y creo que ahí no aprendieron la lección. Tuvieron un beneficio hace 8 años y ahora no aprendieron la lección y ahora están entregando sus votantes a otro líder. De hecho, el discurso que traen y que pusieron ayer sobre la mesa fue: los de siempre están ganando, no es Costa Rica, aquí no estamos apoyando a los malos o a los que dejan entrever que siempre han estado y que no suman al bienestar del país, y que van a estar trabajando por la agenda que ellos asumen es la correcta. El tema es que ese discurso, luego de en la segunda ronda del 2022, muy apegados a Liberación, entra el gobierno, muy apegado al gobierno, entra el 1 de mayo en la Asamblea, el 1 de mayo votan por Liberación, es decir, han estado entre las 2 aguas y ahora quieren despegarse de las 2. Ni limonada. Exacto, quieren despegarse de las 2 en una función de discurso de nosotros somos los buenos y nos dimos cuenta a tiempo. Pues no se despegaron, porque ayer lo que hicieron fue plegarse al gobierno. Al votar por ellos mismos, votan por el gobierno. Es que no el no elegir es una decisión, pero el no elegir jugando el juego del gobierno es decir, estoy con el gobierno. Y creo que es más que notorio. Cuando ellos proponen una figura para la presidencia, hace 2 semanas, están esperando tener el apoyo del gobierno. Y no lo tuvieron. No le cuajaron, no despegó y el gobierno lo que hace es separarse. No va a apoyar a un perdedor, prefieren morir solos, porque además es algo histórico. Es la primera vez desde la fundación de la Segunda República, y estoy casi que seguro que desde la vida parlamentaria de este país, que el partido de gobierno no preside el Congreso ni un solo año. Y eso es de analizar a profundidad, porque no es simplemente el hecho de tener a una persona ahí, es lo que significa políticamente. Y algunos dirán, es que hay muchos, hay una mayoría de oposición y que el gobierno solo tiene 10, 11 diputados. Eso le pasó al PAC en sus 2 elecciones y logró el acuerdo necesario para tener la presidencia del Congreso siendo gobierno. Y el otro hito histórico es que por primera vez un diputado de oposición preside 4 años el Congreso consecutivos en oposición. Sí, porque el anterior fue Francisco Antonio Pacheco, pero fue oficialista. Y era el único, pero siendo oficialista. ¿Quiénes son los más grandes perdedores? Porque estás mencionando mucho a Nueva República, pero el PLP ayer nadie lo mencionó.
Ni fue ni fa, o sea, estuvieron porque estuvieron los votos, pero no fueron partícipes activos de la elección. Creo que el PLP perdió brillo desde hace mucho. O sea, ya no podríamos decir que fue el perdedor del 1 de mayo. Es el perdedor habiendo llegado al Congreso. O sea, yo creo... Voy a decir algo muy fuerte que es... El PLP perdió ganando 6 curules en el Congreso. Porque no las esperaban. Porque no tenían equipo, porque no se cohesionaron, porque ha habido muchas diferencias, porque 3 de los 6 ya no son parte de la fracción, porque uno de los que eran llamados a tener un liderazgo importante dentro de la fracción, que es el exdiputado Dengo, termina saliendo también, y creo que termina saliendo porque no se encuentra conforme con lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Evidentemente, cuando llegamos a la Asamblea Legislativa no es lo que pensamos, pero... Dista mucho lo que uno piensa. Pero en general, la gente empieza y termina el periodo. Pero es que Dengo no duró 2 años y se fue. Año y medio. 2 años. 2 años. 2 años y al 1 de mayo se fue. Exacto, 2 años. Si juntamos a la par de estas dos bolitas, la de la Unidad Social Cristiana, que terminó dividido 4 y 4. 4 votaron por Daniela, Daniela Rojas para la primera secretaría. 4 votaron por Carlos, que es el de Pérez Celedón, para la primera secretaría. Al final, la segunda votación fue la unidad contra la unidad. Y fue rarísimo esa votación. Más que rara. Más que rara porque... Es rara, no sé. No sé ni cómo catalogarla porque eso nunca ha pasado. Es que ¿saben qué es lo curioso? Vanessa, que es la que tenía menos apoyo dentro de el partido de gobierno, dentro de la unidad, logra tener básicamente todos sus votos para la elección de la presidencia. Mientras que una jefa de fracción del primer año, Daniela, ve cómo su propia fracción le zafa la tabla. Y creo que le zafa la tabla, y te lo dije fuera de micrófonos, creo que le cobra a la unidad, e inclusive algunas personas de Liberación Nacional, su cercanía con Erwin Macís, ex militante de la unidad, ex diputado de la unidad, pero hoy flamante representante del gobierno ante el BESI. ¿Es tan grande ese pecado? Yo no sé si es tan grande. O es un pecado y si es tan grande. Yo no lo veo como pecado, pero hoy Liberación y la unidad quieren estar lo más distante del gobierno. Pero el problema y lo que no suena y lo que no rima, digo yo, es porque el gobierno no apoyó a Daniela, porque con los votos del gobierno Daniela hubiera salido electa. Por supuesto. Daniela, podría pensarse que el gobierno quería decir, yo impulsé a algunos de los ganadores. ¿Qué será la segura? Quiso tener por lo menos sus votos en una elección ganadora. Pero vuelvo a lo mismo, igual. Pero ¿por qué no Daniela? Si también con ellos iba a ganar. Claro, pero Daniela era el oficialista del bloque contra gobierno. Era papeleta oficialista de Rodrigo Arias. Era papeleta oficialista de Rodrigo Arias. Entonces, por ahí es donde yo saco que pudo haberse dado esa situación. El ganador cosechó y sacó agua de molinos en un río revueltísimo. Sí, que se revolvió a lo interno de la unidad. Porque vos que has estado en la Asamblea Legislativa igual que yo, en otro momento se decreta un receso. Claro. Y la fracción se aísla. Nadie se mete. Es algo que tiene que resolver a lo interno de la fracción. Y se le dice simplemente... dígame el nombre. ¿Qué pasa? O sea, nosotros tenemos un acuerdo y vamos con Daniela. ¿Por qué te estás proponiendo? ¿Estamos claros que estamos con Daniela? Y eso no pasó ayer. Y de hecho, él, a lo que dice Daniela, votó por Daniela a lo interno de la fracción cuando propusieron el nombre. Exacto. A él estaba de acuerdo. No, y estaban de acuerdo todos. ¿Qué es lo que pasó? O sea, es algo que pasó yo creo que ni en los últimos días, en las últimas horas. No hubo ningún liderazgo dentro de la fracción que llamara a cuentas a los demás diputados. No hay ese referente que pudiera haberlo resuelto. Es que creo que era un puesto donde habían demasiados queriéndolo dentro de la unidad, porque también el que hoy es jefe de fracción, Pacheco, diputado Pacheco, quería ir al directorio. Igual que Horacio.
y Horacio. Y entonces yo creo que ahí cada quien... Los 8, los 9. Los 9 querían. Entonces yo creo que ahí al final, como muchos no tuvieron, voy a decirlo de una manera coloquial, su confite, ¿verdad? Para aquello que la gente no diga nada. Como no lograron eso, ya se sintieron como... está la libre entre los compañeros y se dividió el voto de la unidad. El dividir el voto de la unidad facilitó que la alianza, la línea oficialista de Rodrigo Arias en ese puesto no fuera. Sin embargo, queda alguien al fin dentro de la misma Unidad Social Cristiana. Ahora, vamos a ser claros y directos. Me contarás la experiencia en tu periodo. En el mío, la mitad de la unidad estaba con el oficialismo y la otra mitad de la unidad estaba en la oposición y siempre estaban partidos. Bueno, con nosotros pasó igual. Es una forma de operar de la unidad. Ya entendió que esa es la forma de siempre estar con un pie en el puesto ganador. Yo lo único que puedo decir es que en los últimos 12 años, el partido que más fichas, partido como partido, ha colocado en los gobiernos ha sido la Unidad Social Cristiana. Tanto en el 2014-2018 con Guillermo Solís, en el 2018-2028 con Carlos, 2022 con Carlos Alvarado, y en este mismo, lo que estamos hablando, el exdiputado y exprecandidato segundo lugar de la convención hace 4 años dentro de la Unidad Social Cristiana. Aparece en el puesto de los más apetecidos de un gobierno, que es el BESI. El mejor pagado. El mejor. No lo quería decir así, pero no, y digámoslo como las cosas como son. Es el mejor pagado. Y muy bien pagado. Y también hay otros que están en embajadas, hay gente que está en autónomas. No es para menos la ubicación de la unidad, pero ese fenómeno de siempre estar de un lado y de las aguas y el otro lado, le da para posicionarse, pero está larguísimo de ser el partido más fuerte dentro de una asamblea y más largo todavía de pelear por una presidencia de la República. Ha estado, por lo menos. Sin así. el desgaste, vuelve a lo mismo. Sin el desgaste que genera gobernar. Pero gobernando. Gobierna y aumentando en alcaldías. El gran ganador de los últimos 12 años en crecimiento político, abro comillas, ¿verdad? Es la unidad. La unidad es la que... ¿Y cómo se explica lo que pasó? Ha crecido en el Congreso, es la que ha crecido en la Asamblea Legislativa, en los municipales, porque no son partido, es un mero juego, es el ajedrez político donde ellos están jugando. La unidad ha perdido respaldo electoral, como ha perdido respaldo electoral y la convención, las distritales, las cantonales, porque ellos no tienen distritales, las cantonales. Ni siquiera han dicho cuánta gente votó. Yo no creo que hayan llegado a 100,000 personas, honestamente. Si la deliberación se veía poca gente en la unidad, era un fantasma eso. Sí, yo no me topé nada. O sea, entonces, yo sí creo que la unidad entiende eso, que hoy no tiene un caudal político de cara a elecciones presidenciales. Y hace un juego de ajedrez político que le permita colocarse independientemente quién gane la elección. Entonces, de los tres, el más grande perdedor, Nueva República o el PLP. Vamos a ver, en dimensión. Que los tres perdieron. Los tres perdieron. La unidad que perdió, no perdió los puestos, porque los mantuvo de la negociación, pero perdió unidad. Lo que va a pasar a partir de ahora va a ser más partido que nunca. Y más que nunca las 7 fincas van a estar peleándose. Solo que dentro de la unidad hay una gran ganadora, Vanessa Castro. Vanessa. La solita, la aislada, la patita fea y lo digo obviamente en comillas, ¿verdad? De la fracción, es la vicepresidenta del Congreso. Y va a ejercer la presidencia muchas veces. Entonces, la gran ganadora dentro de la unidad, Vanessa. La gran perdedora dentro de la unidad, Daniela. Pasó de ser la jefa de fracción el primer año a la olvidada dentro de la fracción. Entonces, pero como fracción, digamos, políticamente, lo que sí, la pérdida es esa visión de ruptura, de fracción dentro de la fracción, valga la redundancia, pero políticamente
todavía tiene posicionamiento bien del caballo, del alfil, del rey y de la reina. El PLP, yo creo que ya no estaba jugando en el ajedrez. Ni siquiera entró a jugar. Ni siquiera entró a jugar. O sea, nadie volvió a ver al PLP por quién estaba votando. Nadie lo cuestiona, nadie lo ve. De hecho, todo el mundo lo esperaba. Mira que en ninguna de las votaciones figuró como determinante. ¿No? Los 3 votitos de la elección más tallada, que podríamos decir, que, bueno, evidentemente, quitando la de Daniela, es la de don Rodrigo, que saca 33. Y si los 3 si los 30, gana. Tenía uno de más, inclusive. Llegaron ya cuando todo estaba repartido. Porque no están ya en el juego. Y yo creo que, a menos de que se reinventen, que en política conozco muchos muertos que gozan de buena salud, el PLP no va a ser parte de la oferta electoral. De hecho, la tienen complicada en la renovación de estructuras por la renuncia masiva que tuvo de sus delegados. Y del concepto de Nueva República. Nueva República, para mí, lo dije desde el principio y lo he venido señalando, para mí es el gran perdedor de ayer. De los 3, él es el que más perdió. Y el que más ganó sin ganar nada sigue siendo el Frente Amplio. Eso sí, totalmente de acuerdo. Se mantuvieron afines a su idea y los focos volvían a acabar a ellos. Y no es de este año, los 4 años. Sí. Los 4 años fueron consecuentes. Propusieron sus nombres, perdieron con sus nombres, sacaron sus votos y no fueron parte de ninguna negociación. Liberación, Frente Amplio es el que más ganó. Liberación, ¿cómo quedó? Liberación gana políticamente porque decir que ganar el Congreso, la presidencia del Congreso, no es un triunfo, es ponerse una venda. Esta coyuntura la gana. Pero ¿qué representa esa coyuntura? Es lo que entra ahora en debate. Es una herramienta más para el discurso del presidente y del gobierno de que ellos no pueden hacer nada porque Rodrigo Arias es el presidente del Congreso. Es lo que decíamos al inicio, siempre gana el gobierno. Entonces, ¿cómo se va a mover eso y cómo se va a utilizar y cómo siguen avanzando las encuestas del desgaste eventual que podría tener el gobierno de cara al año electoral? Es donde vamos a poder analizar si la decisión política de presidir el Congreso por 4º año consecutivo en función de don Rodrigo Arias, Liberación Nacional, le va a generar réditos o le va a generar una derrota. Hoy, viendo solo lo que pasó, ganó. Pero hay derrotas que se convierten en victorias y victorias que se convierten en derrotas. Creo que este análisis sí es para el tiempo, para determinar qué tanto va a golpear en el electorado la decisión de que Liberación presidiera por 4º año el Congreso. ¿Es Rodrigo Arias, 4º presidente consecutivo de la Asamblea, un dolor de cabeza para Rodrigo Chávez? No. Además, yo creo que Rodrigo Chávez, si se pusiera la mano en el corazón y levantara su mano derecha y jurara, sabe que lo poquito que ha avanzado este gobierno se lo da a Rodrigo Arias. Pero nunca lo va a reconocer. Evidentemente porque es parte de su discurso. Es los de siempre no sirven para nada, los de siempre nos golpean, los de siempre no nos dejan gobernar. Don Rodrigo tiene amores y desamores, pero conoce la Asamblea Legislativa, conoce cómo funciona el gobierno y es un patriota. Yo no he visto a don Rodrigo, a pesar de los desaires que ha recibido de Casa Presidencial, comportarse de una manera similar, tan siquiera. Ni parecida, ni cercano. Él, con su señorío, cumple sus funciones de presidente de la Asamblea Legislativa. Sin rencores, echa para adelante, busca acuerdos. Es una persona que busca acuerdos. Y yo vuelvo a decir esto, señores y señoras que nos escuchan, lo que necesita la política es personas que busquen acuerdos y no que rompan puentes, ni dinamiten puentes. Don Rodrigo es presidente 4 años porque ha construido acuerdos. Y esos acuerdos no es cierto que son solo para perjudicar al gobierno. En lo que se ha podido la Asamblea Legislativa, usted la considere buena o mala, ha gestado proyectos
impulsados por el gobierno, empréstitos impulsados por el gobierno, proyectos de diputados del gobierno, proyectos de diputados de las diferentes fracciones. Eso es lo que ha hecho que don Rodrigo Arias haya ganado los 4 años y en algunos años inclusive con el apoyo de los diputados del gobierno. Es que ahora nos rasgamos las vestiduras, el gobierno dice no quiero a don Rodrigo, no quiero, no me han dejado gobernar, pero ellos se pusieron los votos en varios de los procesos electorales para que don Rodrigo Arias fuera presidente del Congreso. De hecho, antes la relación entre él y Pilar era cordialmente sana. Sí, lo que pasa es que ya entramos en año electoral y aquí ya es otro juego político. Yo ya no puedo decir que don Rodrigo me ha ayudado, yo ya no puedo decir que Pilar y don Rodrigo se comunican bien. Ahora, a partir de hoy, estamos... Las armas electorales se sacan. En campaña electoral. Estábamos antes, pero ya ahora oficialmente arrancó los balazos. ¿Es Rodrigo Chávez el causante más grande de la poca movilidad de la Asamblea Legislativa? No. Creo que la Asamblea como tal tiene sus deficiencias. Esta, yo no la podría catalogar como dicen, es que es la peor asamblea, esto. No. En todas las asambleas hay diputados y diputadas buenos y malos. Esa es la pura y santa verdad. De verdad. Creo que ha faltado proyectos de sustancia, tanto propuestos por los diputados y diputadas. Ojo que no estoy diciendo que no los haya, porque ahorita me crucifican a mí por decir esto. Ha faltado más carnita, diríamos nosotros. Pero también donde ha faltado carnita es de lo que propone el Ejecutivo. Parte de mi trabajo diario, Jonathan, es ser consultor. El otro día empezamos a solicitud de un cliente a pasarles desde noviembre del año pasado, proyecto por proyecto, qué trae la Asamblea Legislativa, quién lo propone, de qué trata, la justificación y si puede llegar o no tener repercusión en esta empresa a la que yo le doy ese servicio. Entonces me ha tocado ver uno por uno todos los proyectos de ley. Y es impresionante, pero hay diputados que lo único que proponen son proyectos para autorizar la venta o la segregación, la venta, la autorización de un lote a otra institución, temas a una municipales. fundación. Temas que son municipales que yo digo, Dios mío, esto debería salir de la Asamblea Legislativa. Y muchos de los proyectos con títulos diferentes, pero básicamente lo mismo, propuestos por 3 o 4 diputados, solo que en esos egos que se dan en la Asamblea Legislativa, yo no quiero votar ese, el tema me parece importante, entonces le hago 4 cambios y presento el mismo proyecto. Yo nunca había hecho ese ejercicio, yo ni siendo diputado, tengo que reconocerlo. Pero ese ejercicio me ha dado una visión de lo que pasa en la Asamblea Legislativa que yo puedo decir que a veces asusta. Y por eso te dije, da miedo. A veces uno se sorprende, porque sí es totalmente Pero cierto. no podría decir que es solo de esta Asamblea Legislativa. No, es histórico. No, eso es histórico. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que nunca hemos tenido una división entre poderes tan fuerte como la que hemos vivido estos 4 años. Entonces, eso que a veces quedaba soslayado en lo que iba avanzando y en los acuerdos que lograban el gobierno con la Asamblea Legislativa, había un silencio. Ahora es parte de decir de qué es esta asamblea, qué es esto, qué es lo otro. No, pero lo que está pasando en esta asamblea no difiere mucho de lo que ha pasado históricamente. Hay proyectos, no solo eso, o sea, son en promedio 2,000 proyectos de ley por cuatrienio. Sí. Eso nos da más o menos 50 proyectos de ley por mes. En este momento la numeración ya va por 24.500, una cosa así. 24.600. Sí. Yo ya llevo hasta marzo en esto que estamos haciendo. Nos falta 2 meses para ponernos al día de este análisis, pero de verdad que ha sido muy revelador. Cuando vemos el 1 de mayo, ¿cómo terminó el discurso de Rodrigo Arias? ¿Qué te pareció? Mire, me parece que don Rodrigo, como lo dije, tiene un señorío y llama a que la Asamblea Legislativa tiene que hacer su trabajo.
que el Ejecutivo debe dejar a la Asamblea hacer el trabajo que le toca a la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo centrarse en hacer lo que le toca hacer y coordinar donde haya que coordinar. Me parece que ya, pues, independientemente de los mensajes, Jonathan, ya es muy tarde. O sea, es difícil que salga algo sustancioso. No, es complicado. Creo que va a quedar para después de... Vos y yo tuvimos una experiencia que es igual en todos los cuatrienios. Después de la elección del primer domingo de febrero, parece ser que los diputados y diputadas se dan cuenta que los periodos legislativos se acaban. O sea, entra la nostalgia ahí. Entonces se dan cuenta, ay, mira, este proyecto no ha salido y a mí me interesa sacarlo. Y ya hay presidente electo, ya no hay esa presión por quién va a ganar y ya no estoy en campaña. Entonces, ahí sí se sientan los 57 a negociar, yo te apoyo el mío, usted apoya el mío, y empiezan a funcionar y a salir proyectos. Ojalá que entiendan que los que hay que sacar son los que son productivos, los que no es que todos no pueden salir, es que tienen que salir primero los importantes. Exactamente. Y para eso tiene que haber una lista que me parece en este periodo, en la de ustedes hubo, en la siguiente también, en la de nosotros había una agenda sustanciosa, multipartidista, que era parte de las negociaciones del 1 de mayo, pero en esta me parece que eso no se ha dado. Más, obviamente, creo que lo que sí, como dije antes, lo que quedó marcado este 1 de mayo es, hay un grupo opositor y un grupo afín al gobierno. Y eso era lo único realmente que pesó, no la agenda. Es que exacto, es que no parece que es una cáscara. Parece que es una cáscara. Lo que pesó es, aquí está el bloque de oposición al gobierno y este es el gobierno y sus aliados, y su aliado, Nueva República. Punto. Y los 4 de la unidad que son desertores del grupo oficialista. Sí, y ahí y Luz Mari, que es del grupo oficialista, que está... Sí. La dueña del partido. Como Luz Mari es un caso específico, también Jorge es el otro caso específico, sí, porque es de la unidad, pero juega con el lado del gobierno. Que también es un elemento a analizar lo de Leslie, ¿verdad? A veces amado, a veces criticado por el gobierno, pero jugándole al gobierno. Sí. Nunca se salió. Parecía que los ataques del gobierno y todo eso tendían a ser un poquito más, tendían a ser algo más parte de ese show político que a veces sí hay en la Asamblea Legislativa, porque lo hay. Aquí hablamos con franqueza y no vamos a decir que todo es bueno, que todo es maravilloso y que... No. Dentro de la Asamblea hay un show a veces para que las cosas parezcan de una manera que alguno o algunos quiera que ese mensaje salga así hacia el pueblo costarricense. No siempre es así. Viene en 2 semanas de básicamente aguas quietas en la Asamblea, porque primero viene el discurso del presidente, que eso va mucho de qué hablar, pero la conformación de las comisiones, un par de semanas es lo que se dura. Este ha sido de los periodos donde se conforma más rápido, ¿verdad? Porque usualmente se tarda casi un mes, se ha tardado casi un mes, y es parte de las cosas que yo le reconozco a don Rodrigo, que ha puesto a las comisiones prácticamente en la segunda quincena de mayo ya a trabajar. Y más en un periodo trimestral de sesiones extraordinarias donde se ocupa que esté trabajando. Claro, y ahí es donde yo digo, por primera vez también en este periodo constitucional, el gobierno empezaba con agenda. Entonces... Y en todos los 4 años nunca tuvo una agenda que presentar. Pero te lo cambio. Si yo fuera un presidente que no quiero que el gobierno avance, me tardo el mes que todos se duraron para conformar comisiones y dejo un mes sin agenda al gobierno. Y don Rodrigo ha sido diligente para que a los 15 días el gobierno esté proponiendo. Sí, eso es bueno dejarlo claro para que la audiencia se dé cuenta de los tecnicismos del Congreso. El presidente electo, en ejercicio, Rodrigo Arias, tiene a partir de ahora un tiempo ilimitado para poner las comisiones a jugar. Normalmente se dura un mes, a veces más incluso. Y él, como vos decís, en 15 días ya están nombrando los presidentes y secretarios y poniendo a todo el mundo a trabajar. Y eso que antes
eran sesiones ordinarias, que quien manejaba la agenda era la Asamblea Legislativa. Entonces, que uno podría decir, ay, el presidente debería ponerlo rápido porque son los proyectos de los diputados. Y era donde más se duraba. Y ahora, siendo oposición y teniendo el tiempo para dilatarse en esos nombramientos, en 15 días los nombra y el gobierno tiene luz verde para impulsar sus proyectos. Yo sí creo que esa es de las cosas más importantes que hay que dejar claro. Y donde se nota claramente que no hay un afán de Rodrigo Arias de perjudicar a la administración Chávez Robles. Más bien le ha puesto en bandeja ustedes por primera vez se enfrentaron a algo que no pasaba, que es que se inicia el periodo constitucional, cada periodo constitucional, con sesiones extraordinarias y le conformo las comisiones para que usted en 15 días las tenga a disposición para impulsar sus proyectos. ¿Cuáles son los más grandes damnificados en las comisiones? Porque ahí los aliados salen bien chineados con presidencias y secretarías. Sí, yo creo que una ganadora puede ser Luz Mari. Si sabe mover su peón que tiene dentro de ese ajedrez, que es ella misma. Y creo lo que hemos venido señalando. A nivel interno de la Asamblea Legislativa, hoy, en apariencia, el gran propietador va a ser Nueva República. Pero también vamos a ver la nobleza de don Rodrigo. Y Gilbert. Ajá, bueno, porque era presidente de Seguridad y Narcotráfico, que es el tema coyuntural hoy. Ajá. O sea, él va a ser un gran identificado. Él decía ayer en los medios, yo espero que no me cobren eso. Pero, a ver, para ser sinceros y francos, es difícil no cobrar lo que le hizo. Bueno, pero ahí es donde nuevamente vamos a ver el señorío de don Rodrigo. A mí me parece que lo normal es que haya facturas. En política siempre se hay facturas. Y también a favor y en contra, porque también tengo que beneficiar a quienes me ayudaron. Claro, no solo perjudicar a quien me dio la espalda. Y aquí hay gente le a ver, las componendas de siempre. No, perdón, eso es política, eso funciona en China y en la conchinchina. ¿Por qué? Porque así se logran acuerdos. Los acuerdos es... Al menos de compartido tenga 29 votos, hay que hacer acuerdos y los acuerdos significan beneficios. Aún así, porque yo recuerdo Liberación Nacional 82-86 con 33 diputados, casi con mayoría absoluta, y haciendo negociaciones para cuando habían proyectos de ley de voto calificado, para los nombramientos. Sí. Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacer. Y todos los partidos se han gobernado y han hecho cosas buenas y cosas malas teniendo pocos o muchos diputados. Este es el único gobierno que ha pasado los 4 años diciéndose que no puede hacer nada porque no tiene la suficiente cantidad de diputados. El PAC tuvo 9. Y sacó proyectos duros. Y sacó proyectos duros, a pura negociación. Ahora que tocamos de nuevo al PAC, en aquel momento se le decía a Liberación, aíslese, sepárese, apártese del PAC porque eso le va a pasar factura. En esta le va a pasar factura de alguna forma su, entre comillas, lejanía con el gobierno. Es que... Porque son dos extremos. Con el PAC lució muy cercano, con el gobierno luce muy, muy lejano. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Liberación está lejano al gobierno o el gobierno dice que Liberación está lejano? Válida la pregunta. ¿Por qué? Porque entonces vámonos a los hechos. Mi hijo me enseñó una frase que me encanta. Dato mata relato. Uh-huh. ¿Qué importante ha propuesto el gobierno que Liberación Nacional, usted diga, lo boicoteó para que no pasara? Entonces, cuando usted me diga cuáles proyectos son, yo digo, sí, Liberación está lejano. Y no significa que todo lo que presente hay que apoyarlo. No. Estamos hablando, qué importante, que el gobierno diga, esto es trascendental para que yo pueda funcionar como gobierno. Nada. Uh-huh. Nada. Hay gente que dice ciudad-gobierno. No, ciudad-gobierno más bien hay un proyecto que ustedes dejaron listos en el cuatrienio pasado, listo para construir ciudad-gobierno. El gobierno decidió desecharlo para irse con algo... Con una figura que no existe. Con una figura que no existe y que es inconstitucional y ilegal. Uh-huh. Yo no puedo pagar un alquiler a mí mismo en un terreno que es mío. O sea, no. Simplemente sentido común. No se puede. No es que la Contraloría se oponga. Yo esto quiero dejarlo claro. Es algo súper sencillo. Ustedes no pueden cobrarse, pagar interés a un banco y además pagarle un alquiler en un terreno que yo puse, porque ya es mío. Eso estás haciendo un doble pago y eso genera
una acción que es ilegal. Si quieren Ciudad Gobierno, retomen el proyecto que no propusieron estos 4 años. Los dejaron Jonathan y sus 56 compañeros y diputados en el cuatrienio anterior. Entonces, vuelvo a lo mismo. Que alguien me cite cuáles son los proyectos del gobierno que Liberación Nacional y la oposición han boicoteado. Hasta Eurobono salió. Todo. Todo. Pidieron plata, ahí está. Pidieron préstamos con el BCE, ahí están. Pidieron préstamos con el BID, ahí están. Pidieron eurobonos, ahí están. ¿Cuál es la lejanía? Lo que pasa es que el PAC tenía el señorío de aceptar que estaba siendo ayudado por la oposición para sacar su gestión adelante. Este gobierno lo que ha hecho es decir, no me ayudan, no me ayudan, no me ayudan. No me ayudan y cierro la puerta para que no me puedan ayudar. Y aquí es donde nuevamente si usted dice algo, muchas veces la gente termina creyendo que es que no le están ayudando. Y nosotros los ticos no somos mucho de leer e informarnos qué es lo que realmente pasa. Entonces a todos esos que dicen que en el gobierno no ayudan, que en la Asamblea Legislativa no ayudan al gobierno, mi pregunta clara y directa es, dígame 3 proyectos trascendentales que la Asamblea Legislativa no le haya apoyado al gobierno. 3. Y dígame por qué. 3, ¿y por qué? 3. Solo 3. En este año difícilmente va a haber una agenda sustantiva. Algunos dijeron seguridad en sus discursos, jefes de fracción, otros dijeron educación, otros dijeron unamos fuerzas porque ya nos dimos cuenta que en 3 años solos no hemos podido hacer nada. Pero la verdad de las cosas es que para entre julio y agosto ya están todos los candidatos presidenciales, que van a ser como 30 y tantos. Muchos, bueno, por lo menos 6. El pergamino. Así, el papiro. Te voy a hacer una Por lo menos 6 van a estar en la asamblea. Sí, me lo permitís. Es que estaba transmitiendo también en TikTok y Radio Sarapiqui, que es de mi provincia, me pregunta que cuál es la sorpresa. Y la mía también. Y la tuya también. Que cuál es la sorpresa en la asamblea en el 1 de mayo, ¿no? No es que haya habido sorpresas. Creo que la sorpresa únicamente es en un puesto que ya se había acordado que iba a ir doña Daniela, ex jefa de fracción de la unidad, a un puesto del directorio, y al final hubo una división a lo interno de la unidad y con algunos votos que se soltaron de Liberación y otros lados y el apoyo del Frente Amplio, quedó electo un compañero diputado de la fracción de la unidad y no ella. Eso es como lo único que muy, muy por encima podríamos decir se salió del saco. Y de este año el legislativo hasta julio. Después de julio, difícil que salga algo sustantivo. Menos después de octubre. Ya quedaron 3 semanas de vacaciones claramente definidas. Ok. En julio. Julio y fin de año, ¿verdad? Estoy casi seguro que previo a las elecciones o no habrá quórum o no va a haber quórum. O va a haber vacaciones. Eso significa que antes del primer domingo de febrero, quitando estos 15 días de conformación de comisiones, quitando 4 o 5 meses. Mucho. 4 meses, pero si lo vemos en días hábiles, estamos hablando 4 por 4, 16 días por mes. 32, 64 en 4 meses. 64. Y los tiempos legislativos en la dinámica del reglamento legislativo para que un proyecto, desde que se presenta hasta que se apruebe, pueda salir adelante, cumpliendo tiempos de espera por presentación, tiempos de espera por dictamen, tiempos de espera por días de mociones en el plenario. Básicamente, ampliaciones de los periodos que permite el reglamento para dictaminar en comisión. Un periodo lo que se puede y después ya queda ahí en el limbo. Básicamente en 64 días es prácticamente imposible, y como el agravante de que pasan de extraordinarias a ordinarias, y esta asamblea no ha entendido y no ha logrado entender cómo la dinámica del traslape de la negociación y de la ejecución práctica de un proyecto de ley convocado o no convocado en extraordinarias. Y con un agravante, que es que el presidente de la República dijo: no voy a nombrar ministro de la presidencia si Rodrigo Arias es electo presidente de la Asamblea Legislativa. Ya don Rodrigo es presidente. Vamos a ver si don Rodrigo
de zapote, cumple su promesa y no tiene ministro de la presidencia, porque eso agravaría aún más el enlace legislativo. El que está ahorita interino tiene buena comunicación con todos, debo reconocerlo, pero no tiene ese grado de negociación que le da la oficialidad del puesto. Y eso hace falta en la Asamblea. Para ir terminando, porque son las 10:50, 5 minutos, 4 minutos es lo que nos quedan en el programa. Hay 2 puntos que Rodrigo Arias tendrá que ver de Rodrigo Chávez, sí o sí, muy probablemente. Uno es la eventual solicitud de levantamiento de inmunidad, si la Sala Tercera así lo define, y en este momento está en estudio. Y número 2, el qué va a pasar con la interpretación constitucional de una eventual renuncia de Rodrigo Chávez ante la Asamblea Legislativa para poder aspirar a una diputación. Él va a tener la forma de procesar ambos temas. Si usted me pregunta, me parece un error hablar de levantar la inmunidad al presidente en un año electoral, porque lo hace víctima, y eso es lo que él quiere. Entonces, si el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa tienen la capacidad de ver un poquito más allá de lo inmediato, creo que no debería ser tema en este año. O sea, además, don Rodrigo Chávez está a 365 días de dejar la presidencia. Si realmente hay delitos que perseguir, van a poder perseguirlos. Otra cosa sería si yo renuncio, él renuncia para ser diputado y lograr inmunidad por 4 años. Si ya él hace eso, yo sí creo que sí se debería ver el tema de la inmunidad, porque lo que está tratando es ampliar 4 años más su inmunidad. No creo que lo haga. Si usted me pregunta, yo no creo que lo vaya a hacer, porque además es inmunidad no tocada tan siquiera, porque ya dejó de ser miembro del Supremo, ya la Asamblea no va a tener que verlo. Si él renuncia, es un ciudadano como cualquiera, como decían y se enojan algunos, de a pie. Lo cual hace que la Fiscalía lo pueda ir a detener. No creo que el presidente se la quiera jugar a eso. ¿Ves un año electoral tranquilo o convulso? Va a ser más virulento y violento que los históricos. Más que la semana pasada, donde se dijeron de todo, diputados unos contra otros. No me refiero en la clase política. Me refiero entre los ciudadanos, que es lo que es peligroso. Sí, eso es mucho más peligroso. Eso es muy peligroso. Porque lo que usted ve en la Asamblea Legislativa y todo lo que se dicen, se van al cafetín, palmadita, hablamos, ¿por qué me trataste tan feo? Bueno, sí, lo sabes, esto y lo otro. Y ahí termina y al día siguiente se están tomando café juntos. Y eso es así. Eso es así. Pero el odio... Afuera sí lo toman con el hígado. Exacto. O sea, exacto. Y eso es lo peligroso. Y yo creo que eso es lo que hoy nos toca como analistas bajar es, señores y señores, usted no se enoje, no se pelee, que los que al final siempre ganan y quedan colocados en puestos se ponen de acuerdo, estén en el partido que estén. No es cierto que es que estos son los buenos y estos son los malos. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. En todos hay amistades, porque la política no rompe las amistades de años, y hay gente que estuvo hoy aquí, ahora está de aquel lado, pero siguen siendo amigos y siguen siendo socios de negocios en algunos casos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ellos van a seguir poniéndose de acuerdo. Y ojalá van a ponerse de acuerdo también para que el país avance. Ninguno de ustedes termine preso, ni en un proceso judicial, ni nada, por política. No vale la pena. Muchas gracias, Ronnie. Mucho gusto. Y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía de 89.1 FM en plataformas digitales. Por supuesto, el lunes vendremos con más análisis de todo lo que pasa en Costa Rica, otros ángulos, otros temas que necesitamos que todos podamos comprender para armar bien el rompecabezas de la Costa Rica en la cual vivimos y la que le queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Hasta la próxima.